tenemos que hacer, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Este varón, David Platt, que es el autor, no les muestro el libro porque la verdad que lo presté y no me lo regresaron. ¿Qué le vamos a hacer? A mí me pasa muchas veces, pero es que realmente es muy lindo para aprender realmente ese pensamiento que tiene Dios para nuestra vida. ¿Amén? Ese radicales en Cristo. Radicales significaría, o significa mejor dicho, dejar atrás todo lo que era mi pasado, el viejo hombre. Amén. Y comenzar a caminar de una manera distinta. ¿Sí? ¿Usted lo hace? ¿O cuesta trabajo? Cuesta mucho trabajo, ¿verdad? Pero la idea de Dios siempre fue que nosotros pudiésemos hacer esa transición del viejo hombre al nuevo hombre de una manera rápida. Amén. De una manera eficaz, rápida. Dice este hombre que David Platt, que es el autor del libro y a su vez el protagonista de la historia, que él era pastor en Estados Unidos, ¿sí? Y lo mandan al sudeste asiático a enseñar la palabra de Dios, o enseñar, ¿no es cierto?, lo que Dios tenía para aquel lugar. Amén. Y dice que un día cuando él llega y se empezó a preparar para todo, le encontró que la reunión era en un lugar, en un subsuelo, ¿sí?, cerrado. La gente venía y para entrar al lugar no era como acá que tienen las puertas abiertas, ¿sí? Ahí golpeaban y esperaban como una contraseña para poder dejarlos entrar. Pero ¿por qué era eso? ¿Por qué pasaba eso? Porque lamentablemente en aquel lugar predicar la palabra de Dios o hablar de Dios era motivo de muerte. Amén. Era motivo de que realmente el gobierno los acusara, los metiera presos y realmente tenían condena de muerte por predicar la palabra. Por eso que nosotros podemos hacer con total libertad y que muchas veces no lo hacemos. Por eso que realmente tenemos que hacer como motivo de vida nuestro, que es extender el reino de Dios a través de su palabra, y muchas veces no lo hacemos. Y eso que tenemos todas las libertades del mundo. Por eso este varón, al ver esta situación, realmente tuvo que hacer un cambio radical en su vida. Porque la iglesia donde estaba él tenía un mover de la iglesia totalmente distinto, donde la gente iba, venía y no entendía realmente cuál era el verdadero compromiso que tenía que tener con Dios. Cuál era la verdadera razón de vivir, cuál era la verdadera razón de que Dios nos haya traído sobre esta tierra. Usted dirá, pastor, usted es muy reiterativo. Sí, soy reiterativo, pero es porque tenemos que aprender realmente a que ese cambio sea más rápido. Tenemos que entender que ese cambio tenemos que dejarnos formar más rápidamente para que realmente podamos ser esa persona radical que afecte al mundo. Si no, las cosas que a nosotros no nos gustan van a seguir pasando porque simplemente no tomamos la verdadera intención de Dios con cada uno de nosotros. Amén. Más allá de lo que uno puede llegar a tener, cargo, iglesia, pero la verdadera. Mire, hay un hombre. Muchas veces cuando venimos de la acera lo vemos en una bicicleta con un cartel. Él ya no es escrito lápiz, ya es el cartel de eso que se programa con computadora, ¿vio? Con LED. Bueno, y él predica de esa manera, extiende su reino, extiende el reino de Dios de esa manera. Amén. Pero esa persona es una persona radical. Esa persona es una persona que se determinó a hacer eso para que el mundo conociera la palabra de Dios. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros para que esa palabra se extienda? Amén. Cuando este varón de David volvió a su lugar de reunión, volvió de pasar todas estas situaciones y le empezó a contar todo lo que estaba pasando, de cómo era aquel lugar donde era realmente motivo de muerte predicar la palabra. Sin embargo, aquellos se esforzaban y llegaban y venían de muy lejos porque realmente querían, tenían anhelo de conocer las cosas de Dios. Tuvo que hacer un cambio de mente, una metanoia, como dice la palabra, amén. Tuvo que transformar sus pensamientos y empezar a aplicar lo que realmente había aprendido. Que el Evangelio es lindo, ¿sí? Es la buena palabra, la buena noticia de Dios, ¿sí? Pero hay lugares donde esa buena noticia es motivo de muerte. Entonces él tenía que hacer entender, lo que quería era hacer entender a su iglesia, al lugar donde él estaba pastoreando, que la verdad era aquello, que lo real era aquello. O sea, que esa gente realmente se congregaba con todas las dificultades del mundo para poder llegar a ese lugar. Y encima hacerlo escondida, porque era la única posibilidad que tenían de recibir
palabra. Sin embargo, ellos se esforzaban y así lo hacían. Y muchas veces nosotros tenemos las puertas abiertas de la iglesia, tenemos micros que nos traen hasta este lugar, tenemos autos que nos traen hasta este lugar, y muchas veces no venimos a la iglesia. No venimos a la iglesia. Ayer justamente el pastor hablaba, lo que decía el pastor también, el tema de los cumpleaños. Yo no voy a entrar en el mismo tema para que usted se preocupe, y si quiere saber más, vaya el próximo sábado, que sea la última reunión, y vaya a ver realmente lo que se aprende también en aquel lugar. Porque esa instrucción también nos ayuda a ser radicales, a sacar todas aquellas raíces que todavía existen en nosotros, pero que tienen que salir de nuestra vida, y empezar a plantar la buena semilla, empezar a plantar el buen ejemplo, empezar a plantar lo que realmente tenemos que plantar como hijos de Dios. ¿Me va entendiendo, verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Este hombre estableció esa visión de su iglesia, y de allí dice que la gente empezó a entender realmente que tenía que empezar a preocuparse menos por las cosas de esta tierra, por las cosas de la carne, y empezar a pensar en las cosas realmente del cielo. Empezar a pensar que realmente había gente que estaba dispuesta a morir por la palabra de Dios, como usted lo ve a lo largo de la Biblia, en todas las historias, ¿sí? La gente moría por llevar la palabra. ¿Está mal? No está mal. Por supuesto que no. Ojalá nosotros tuviésemos un final así, predicando la palabra, extendiendo el reino, y que si la muerte nos encuentre, que nos encuentre de esa manera. Amén. Por eso muchas veces no venimos a la iglesia, porque estamos enfermos, porque tenemos situaciones difíciles, y sin embargo no hay mejor lugar para estar que en la casa de Dios. ¿Sí? Fíjense esas personas que estaban, a lo mejor tenían que andar kilómetros por llegar a ese lugar, con el riesgo de vida, con el riesgo de morir, pero no les preocupaba. Y a nosotros nos preocupa que el micro venga tarde, a nosotros nos preocupa, como decía el tema de los cumpleaños, no voy a entrar en detalle, amén. Pero muchas veces anteponemos cosas personales o particulares ante la presencia de Dios, o de lo que Dios tiene preparado para ese día por usted. Por eso muchas veces es importante estar, porque si justo, como muchas veces decimos también, si justo ese día Dios tenía la palabra que cambiaba tu vida, por eso no podemos faltar. Y realmente ese libro me ayudó muchísimo a entender que yo no puedo faltar. Si esa gente con todo ese sacrificio y con el riesgo que corría su vida iba a recibir palabra, ¿por qué yo, teniendo todas las posibilidades, no tengo que ir? O no voy a ir, o decido no ir. Ese libro realmente cambió mi vida, se llama Radical, ¿sí? Es del autor David Platt y es muy interesante. Usted lo quiere, mira, es un librito chiquito, no es de larga lectura, amén. Y no sé, ¿está todavía el libro? Claro, no es largo, y realmente le deja algo muy importante para su vida. Deja algo muy importante para su vida. Y algo que está en la palabra de Dios. Algo que Jesucristo lo estableció y lo dijo. Y si no, mire, ahora sí, acompáñeme a la Biblia. Acompáñeme al libro de Lucas. Gloria a Dios. Porque lo que estas personas estaban haciendo no era otra cosa que cumplir la palabra de Dios, lo que Jesucristo ya había hablado. ¿Amén? Libro de Lucas, capítulo 14. Cuéntame, dice amén. Gloria a Dios. Seguro que ya leyó el título, ¿no? Versículo 26. El título de mi Biblia, Reina Valera, dice: lo que cuesta seguir a Cristo. Esa persona lo sabía. No solamente lo sabía, lo vivían cada día. Lo vivían cada día que tenían que buscar de Dios, cada día que se iban a reunir para buscar de Dios. Ellos sabían lo que costaba realmente seguir a Cristo. Amén. El versículo, vamos a hacer el 25. El 25 dice, ¿lo tiene? Entonces Lucas 14, 25, ¿verdad? Dice, versículo 25: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo.
Wow. ¿Ah? ¿No se le genera un signo de pregunta? ¿Realmente estoy haciendo oídos a la palabra de Dios y la estoy poniendo por obra? ¿O estoy haciendo oídos sordos de la palabra de Dios? Porque Jesucristo fue clarito. ¿Sí? Fue clarito. Dice, si no aborreces a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tus hijos, a tu familia y aún tu propia vida, no pueden ser discípulos míos. Yo creo que si yo me tuviera que preguntar, no puedo levantar la mano para decir si soy un discípulo de Dios, porque enteramente no lo estoy cumpliendo. ¿Amén? Pero justamente eso es lo que venimos a hacer en esta noche, entender y comprender que esa tarea la tenemos que realizar también. ¿Amén? Un poquito más abajo, ahí en el versículo 33, dice casi al final de esa parte: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. O sea que no solamente tenemos que renunciar a nuestra familia, también tenemos que renunciar a todos. Ahora yo digo una cosa, ahí cuando la palabra dice, el que no aborrece, no es odiar, no es desechar, no es quitar totalmente de nuestra vida. La palabra ahí, aborrecer, significa amar menos. Amén. O sea, ahí Dios nos está dando la posibilidad de que nos acerquemos más a esa realidad. Amén. Porque cuando Dios dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, amén, pero primero lo tienes que amar más a Él. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si nosotros amamos más a Dios, es allí donde la palabra dice, aborrecemos las otras cosas. Aborrecemos a nuestra esposa, a nuestros hijos. O sea, que lo amamos menos, no es que lo desechemos ni nos vamos a pelear con todo el mundo, ¿eh? Sino simplemente tenemos que entender que siempre en nuestra vida tiene que ser nuestra prioridad Dios. Siempre en nuestra vida, siempre. No es cuando tengo ganas, no es cuando quiero, no es cuando tengo tiempo, es siempre. Siempre. Siempre primero tiene que ser Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras decisiones, en nuestro trabajo, donde nos movamos. La prioridad siempre es Dios. Y lo demás viene por añadidura, como dice la palabra también. Amén. Pero nuestra prioridad siempre tiene que ser Él. Si nosotros hacemos como dice ahí, nosotros podemos ser llamados sus discípulos. Amén. Discípulo es dejarse enseñar. Es aprender, pero dejándonos enseñar la palabra de Dios, lo que estamos recibiendo en nuestra noche y cada día de reunión, en los cursos que se dan allá en la SER, las reuniones en los sellos y las reuniones que se están haciendo allá en el barrio de la Gloria. Amén. Es dejarnos enseñar. Hemos venido realmente a ser discípulos. Hemos venido a aprender para llegar a ser esa persona radical que Dios quiere formar en nuestras vidas. Amén. Gente que priorice a Dios por sobre todas las cosas, que priorice las cosas de Dios por sobre todas las cosas. Amén. Eso es ser radical. Y a veces somos radicales en algunas cosas nomás. Amén. No en las cosas que no le queremos rendir a nuestro Dios. Pero realmente tenemos que ser radicales en todas las cosas. En todas las cosas. Nuestra vida tiene que estar marcada por un amor, una obediencia a Dios y su palabra. Porque si queremos que las cosas anden bien en nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agradar a Dios. Buscar la presencia de Dios. Honrar a Dios. Si queremos que realmente las cosas nos anden bien en la vida. ¿Está comprendiendo, verdad? Está comprendiendo que realmente Dios quiere llevarlo a otro nivel un poquito más alto. Yo sé que lo que usted hace lo hace con todo su esfuerzo. Amén. Pero Dios lo está queriendo llevar a un lugar más alto. Hacer realmente un radical. Hacer realmente una persona que ya se vislumbre esa nueva persona, ese nuevo ser que Dios está formando en cada uno de nosotros. Amén.
¿Qué es lo que realmente Dios anhela en usted y en mí? Muchas veces nos conformamos, ¿sí?, con venir a la iglesia, nos conformamos con congregarnos de vez en cuando, nos conformamos con algunas cosas que he aprendido, pero eso lo único que hace es ralentizar nuestro aprendizaje, es ralentizar nuestro camino hacia esa imagen, hacia esa altura de ese valor perfecto, Hijo Jesucristo, que es la meta, que es la palabra que Dios nos ha fijado. ¿Ven? Entonces, eso lo único que hace es simplemente demorar esa tarea de hacernos verdaderamente radicales, personas que realmente se jueguen todo por todo hacia Dios. Por eso cuando yo leí este libro realmente me marcó mucho, porque ahí empecé a entender que realmente lo que estaba haciendo no era nada, o era muy poco, que realmente la realidad eran esos varones, esas mujeres de Dios que se esforzaban a costa de su vida. ¿Amén? Porque ahí lo decía Jesucristo, que también nos tenía que importar muy poco su vida para ser verdaderamente discípulos, ¿sí? Y a lo que usted y yo conocemos como discípulos de Cristo, entregaron todo. ¿Amén? Y esas personas se estaban reuniendo a riesgo de entregar hasta su propia vida. No les importaba. Por supuesto, yo no espero una respuesta, pero usted está dispuesto a dar la vida para seguir a Cristo, para predicar su palabra. No quiero una respuesta, pero sí quiero que en su mente, en su corazón, empiece a pensar realmente en qué es lo que nos falta para poder llegar a esa altura, ¿sí?, a ese nivel de amor a Dios. De amor a Dios. Amén. Y usted sabe que Jesucristo dejó también en su palabra plasmado esto. Si usted me acompaña a Mateo capítulo 12, por favor. Por supuesto, son todos versículos conocidos porque realmente lo hemos leído, nos han predicado, nos han hablado de ello, ¿ven? Pero en algún momento tenemos que entender y comprender que eso tiene que ser parte de nuestra vida. ¿Amén? Mateo capítulo 12, versículo 46. Ahí dice la madre y los hermanos de Jesús. Y es aquí donde él plasma y hace realidad lo que estábamos hablando recién. ¿Lo tiene ya? Lo sabemos de memoria, pero dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, a ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Sí? O sea, él está poniendo por obra para que veamos el ejemplo con lo que él hizo de lo que ya nos habíamos hablado, de lo que habíamos estado hablando recién. ¿Sí? Él estaba dando el ejemplo, porque él vino a ser ejemplo para nosotros de cuál era el verdadero camino que teníamos que seguir. ¿Cuál era la verdadera palabra a la cual nosotros teníamos que seguir? ¿No? Porque es muy fácil hablar y no hacer. ¿Está claro, no? Es muy fácil oír y no hacer. Más fácil todavía. ¿Amén? Por eso Jesucristo hizo lo que ya había hablado. ¿Amén? Puso las cosas en su lugar y le hizo saber a todo ese grupo de personas que estaban con él que realmente su prioridad era Dios. ¿Sí? Y que sus hermanos, sus hermanas eran los que hacían la voluntad de Dios, los que se movían en la voluntad de Dios. Amén. Por supuesto, yo sé que usted está haciendo el esfuerzo por moverse en esa voluntad, ¿verdad? Que cada día usted lucha, ¿sí?, para poder hacer y agradar a Dios un poquito más cada día. Amén. Por eso simplemente esta palabra de esta noche es alentarlo a que realmente siga en esa tarea de cambio, de transformación, pero apresure su paso. Amén. Apresure su paso, porque las cosas van rápido. Sí, usted lo notaba, ¿verdad? Las cosas van muy rápido, no van al ritmo nuestro. Somos nosotros los que tenemos que ir al ritmo de cómo Dios está estableciendo las cosas ahora. Amén. Entonces tenemos que apurar los pasos. Tal vez nosotros, como un poquito que seamos un poco más grandes, mayores,
apurar el paso. Amén. Pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que realmente entender que tenemos que caminar más rápido. Tenemos que hacer la voluntad de Dios con más vehemencia, con más fuerza, amén, para poder alcanzar lo que Dios tiene preparado para nosotros, amén. Y por supuesto que para su vida está algo mucho mejor. Entonces, esfuércese en este tiempo. ¿Sí? Esfuércese en ser cada día mejor para Dios. Esfuércese en ponerlo primero en todas las cosas. En todas las cosas. Amén. Como buen hombre y como buena mujer radical que Dios está formando en cada uno de nosotros. Amén. Cuyo pensamiento tiene que estar primeramente en Él, fortalecidos en Él. Amén. Para poder llegar a la altura de ese valor perfecto, como le dije. Porque es la meta que Dios ha establecido para usted y para mí. Está bien, nos ha prometido una vida eterna. Claro. Claro, ¿sí? Pero primero tenemos que vivir sobre esta tierra. Primero tenemos que caminar sobre esta tierra. Y Dios estableció parámetros para que usted y yo vayamos entendiendo y comprendiendo cómo tenemos que vivir este tiempo para acceder al otro nivel. Entonces, en este tiempo, en este momento de su vida, yo no digo que tiene que hacer una elección, porque yo sé que usted la elección la hizo hace tiempo. ¿Eh? Pero sí tiene que apurar su paso, ¿sí? Caminar más rápido hacia esa meta que Dios ha establecido. Procurar cada día crecer más rápido. Procurar cada día conocer más a Dios de lo que ya lo conoce. Amén. Y la lectura es uno de los buen camino. Como le dije, este libro realmente se lo recomiendo. Cuando esté en la librería, pregunte por él, porque realmente lo va a ayudar mucho a entender y a comprender que nuestro camino tiene que avanzar más rápidamente, ¿sí? Y ser verdaderamente personas radicales, personas que con un pensamiento distinto, con una mente que sobrepase este siglo, amén. Y como muchas veces nos ha explicado el pastor, nuestra conciencia se amplíe, ¿sí? Que no quede enfrascada en la simple lectura de una palabra. Que está bien en la vida, claro que está bien, pero hay mucho más que eso. Hay mucho más que la simple lectura de la palabra. ¿Existe la revelación? Sí, sí. Amén. Pero hay un conocimiento real, palpable, que es mucho más profundo. Y gracias y por misericordia de Dios, nosotros lo tenemos en este ministerio. Aprovechemos cada oportunidad que tenemos de aprender, porque eso nos va a ayudar a desarrollarnos más rápido, a crecer más rápido, a llegar más rápido a la meta que Dios ha establecido, a ser verdaderamente radicales, ¿sí? Mucho más rápido. ¿Me vas comprendiendo, verdad? Que realmente tenemos que apurar el paso, tenemos que crecer más rápido, más rápido. ¿Eh? Cuando este varón de Biglar fue a ese lugar a enseñar y se dio cuenta del evangelio que estaba viviendo esa gente, se dio cuenta que lo que él vivía en su iglesia no era nada, era de jardín de infante. Era algo que realmente servía, sí, pero para los más chicos. Para un principio estaba bien, pero no se estaban jugando la vida como se están jugando ellos por recibir palabra, por predicar la palabra. Y usted y yo nos tenemos que jugar la vida cada día, poder predicar la palabra. Está bien, tal vez no nos van a matar en este tiempo, amén, pero sí nos van a jugar, sí van a hablar mal de nosotros. Siempre va a haber realmente personas que se levanten cada vez que usted abra su boca con la palabra de Dios. Y tenemos que estar preparados a soportar todo eso. Si ellos soportaban la muerte, Jesucristo soportó la muerte, los discípulos soportaron la muerte, ¿qué somos nosotros? A no esperar, ¿sí? Lo mismo. Y por ahora no somos criticados, por ahora somos vituperados, como dice la palabra, por ahora hablan más de nosotros, eso es lo de menos. Y lo de menos cuando tenemos un Dios tan grande al cual predicar, al cual enseñar, al cual mostrar al mundo. Amén. El mundo está necesitando el Dios que te tiene.
Muchas veces la gente allá afuera tiene ese vacío existencial, ese vacío dentro suyo que no saben con qué llenarlo, y usted sabe que lo llenan con cosas materiales. Pero si usted está en este lugar es porque entendió que esas cosas materiales no eran suficientes para saciar ese vacío espiritual que tenemos, ese vacío que tenemos en nuestro corazón y que simplemente con Dios lo podemos llenar. Porque cuando llegamos a su camino nos sentimos plenos, ¿verdad? Sentimos que hemos encontrado realmente lo que tanto buscábamos, que ya lo material pasó a segundo plano. Ahora tenemos que aprender a poner a Dios por sobre todas las cosas. Y yo no digo que no nos hayan enseñado, ¿amén? Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender a hacer. Porque eso se nos ha predicado muchas veces, ¿amén? Ahora poner a Dios por sobre todas las cosas y ser verdaderamente una persona radical, donde todo lo que no está acorde a la voluntad de Dios lo saco de mi vida. Cuesta, ¿no? Cuesta trabajo, ¿sí? Cuesta no ir, como hacíamos a los cumpleaños, como hacían, o cuesta no ir a la casa de aquel que todavía sigue tomando cerveza, por decir algo, ¿amén? Cuesta dejar de ir a esos lugares donde antes íbamos frecuentemente, y ahora con un nuevo conocimiento de que realmente tenemos que alejarnos de las cosas que el mundo, sí, lo tiene por bueno, pero ustedes no sabemos que eso no son tan buenos, sí, pero es una persona radical, empieza a sacar de raíz todo ese tipo de cosas, empieza a sacar de raíz todo aquello que no le sirve a su propósito, todo aquello que sabemos que no le agrada a Dios, todo aquello que realmente nos estorba y nos impide crecer y desarrollarnos y ser lo que Dios realmente planeó para nuestra vida. Cuesta trabajo, porque vamos a tener que decir no a muchas cosas, ¿eh? Vamos a tener que, digamos, sacar de nuestra vida a personas que realmente no nos convienen, ¿eh? Por eso tenemos que entender que ser radical cuesta trabajo. Ser radical implica una responsabilidad ante los ojos de Dios. Ser radical significa que tenemos que ir más allá de lo que estamos acostumbrados. ¿Amén? Pero es algo que tenemos que hacer. Es algo que tenemos que hacer para poder ser llamados discípulos de Cristo. Amén. Yo sí le pregunto ahora, ¿usted realmente anhela ser un discípulo de Jesucristo? Amén. Claro que sí. Para eso venimos, para eso estamos en este lugar. Si no, estaría tal vez en un cumpleaños, en el parque, o estar en su casa viendo una película. Pero usted estando en este lugar está declarando con su actitud que quiero ser un discípulo de Jesús. Y me esfuerzo, amén, y hago todo lo posible para hacerlo lo más rápidamente posible. Entonces comprendamos que realmente va a costar trabajo, va a ser difícil, pero va a haber muchas cosas que sacar de nuestra vida que no nos convienen. Personas que no nos convienen, charlas que no nos convienen. Amén. Entonces tenemos que empezar a pensar con otra mente más de un nivel superior, porque para eso estamos siendo enseñados. Para que nuestra mente, sí, para que nuestra conciencia se expanda y podamos empezar a pensar en otros niveles espirituales, que es donde Dios nos quiere ubicar. ¿Amén? Entonces yo le invito a que usted se ponga de pie esta noche.